Efesios 1. Hace 3 semanas, cuando estaba aquí la última vez, tuvimos la primera lección, o sea, predicación de Efesios, explicando algo del trasfondo y contexto de este libro, Efesios, algo de la iglesia y cómo fue establecida y cómo fue Pablo entre ellos. Y luego una introducción al libro. Solo repito que capítulos 1, 2 y 3 son de mucha doctrina, pero es doctrina que nos lleva a la práctica. Y los capítulos 4, 5 y 6 son de mucha práctica, pero solo podemos practicar lo que dice cuando tenemos la base de la doctrina buena. Guardamos esto cuando estudiamos. Y un comentario más acerca de hoy. Vamos a leer los versículos 3 a 14 de capítulo 1. 3 a 14. Y claro, hay algo que debemos decir. Entre 3 y 14 hay un solo punto que debemos reconocer. Pueden ver que hay punto después del versículo 12. No está en el original y no pertenece. Es deseo de los que traducen darnos algo más fácil de leer. Pero entre 3 y 14 es una sola oración. Eso quiere decir que es una sola idea que tomamos juntos. Vamos a predicar de 3 y 4 hoy, pero debemos guardar que la explicación de nuestra salvación tiene que ver con el comienzo y el fin. Y tiene que ver con eternidad pasado y eternidad que viene. Guardamos esto, pero 3 a 14, escuchen bien, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Queridos amigos, en querer predicar de Efesios, yo sé que es una tarea difícil y larga, porque nosotros vamos a querer estudiar bien y practicar de poner por obra lo que dice el libro. Y aquí nosotros tenemos en pocas palabras
según yo, en 3 hasta 14, un resumen de nuestra salvación. Pero no es resumen de nuestro testimonio, no es explicación de lo que pasó a nosotros día tras día hasta llegar a ser cristianos. No es resumen que tiene que ver con lo que éramos y ahora somos. Es resumen desde el punto de vista de Dios. Y podemos decir que es resumen desde el punto de Dios en Trinidad. Por aquí tenemos explicación de la obra de Dios Padre, la obra de Dios el Hijo y la obra de Dios el Espíritu Santo. Y aquí guardamos que todo lo que dice en 3 hasta 14 tiene que ver con la obra de Dios. Nada dice de tu obra. Nada dice de tu respuesta hasta llegar ahí abajo en 13 y 14. Pero la gran énfasis, la fuerza del pasaje es la obra de Dios. Y podemos decir la casa que Dios construyó. Cuando alguien hace casa, nosotros no llegamos en una casa y decimos, alabado sea la persona que vive aquí. No, wow, decimos, ¿quién hizo esta casa? Nosotros sabemos que la casa no puede construirse propio o por sí. Alguien tiene que planear, dibujar, organizar, construir, decorar y hacer muchas cosas, hasta sistemas de luz y plomería, que todo funcionen bien. Y cuando la casa es terminada en su construcción, no damos alabanza a la casa. Por supuesto que no. Damos alabanza al que hizo la casa. ¿No es cierto? Damos la alabanza al que hizo la casa porque fue su labor, su gasto, su visión, su diseño y su poder en construir. Es igual cuando pensamos en nuestra salvación, la familia de Dios, la casa de Dios que es la iglesia y la persona que habita en Cristo Jesús, la persona que toma la confesión, Cristo es mi Señor, la persona que reconoce que es renovado, renacido, la persona que simplemente dice que está en Cristo Jesús, reconoce que la alabanza pertenece a nuestro Dios y no a nosotros mismos. Es igual aquí en contemplar las verdades de Efesios 1, los versículos 3 a 14, y específicamente en el comienzo, en 3 y 4. Nosotros podemos decir que Dios hace salvación y tú y yo somos nada. Somos nada. Somos hijos de Dios por esta obra, pero no hicimos nada. Ni podemos dar alabanza a nuestro nombre por haber ido a los cultos, ni podemos dar alabanza a nuestro nombre por haber sido bien humildes para tomar el nombre de Cristo como nuestro Salvador. El pasaje es muy enfático, el pasaje es muy fuerte y no podemos fingir, debe ser para nosotros algo para humillarnos fuertemente. No hay lugar en la iglesia de Cristo para los orgullosos. Dios hizo la salvación. Y aquí podemos decir que en los versículos 3 y 4, Pablo nos presenta con la verdad más fundamental de nuestra salvación. Dios es su autor, Dios es 100% responsable de su comienzo y su obra. Dios hizo esa salvación en amor
Y toda bendición, especialmente, encontramos en Cristo Jesús. Toda bendición encontramos en Cristo. Decimos en el primer lugar, amigos, Dios es el autor de la salvación en Cristo Jesús. Y aquí tenemos en las palabras en 3, nos bendijo. Y luego tenemos en las palabras de versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que cuando alguien cree, cuando alguien dice con fuerza, con seguridad y confianza que es cristiano, hijo de Dios, dice porque Dios hizo algo antes de la creación del mundo. Versículo 4, es una obra de Dios, una obra en la eternidad. Una obra donde Él no estaba tomando en cuenta ni tus obras, ni tus años, ni tu trasfondo, ni los peligros que corriste en tu juventud, ni los fracasos tuyos, ni nada de tu vida tomó en cuenta. Tomó en cuenta la verdad de tu vida y dijo, tomo tal persona. Eso es lo que quiere decir escogidos en Cristo. Es la doctrina de elección. Elección no da preferencia a nadie. Es Dios que toma la preferencia. Tú puedes decirme, pero pastor, en aquel momento, en aquella fecha creía. Es cierto, pero no creíste por tu propio esfuerzo. Creíste porque en la eternidad Dios te escogió. Y Dios quería tu persona. Y Dios puso sobre ti una marca. Y luego podemos decir que en toda la historia del mundo, en todos los detalles de los imperios y todos los poderes de los reyes, en todo el poder de gobiernos, en toda circunstancia, en todo lugar donde vivías, en a todo momento, el Señor estaba guiando todo y con un fin específico, tu salvación. Y debe de humillarnos pensar en esto, ¿verdad, queridos amigos? Elección es algo fuerte. Y nosotros no decimos que es una doctrina para pocos. No decimos que es una doctrina que luego vas a escuchar. Tristemente muchos pastores hacen error. Mi congregación, dicen ellos, no pueden oír esto, van a estar espantados. Oír esto, que no fue ellos, que fue Dios que les escogió. Si es verdad de Dios, no debemos tener miedo a anunciar la verdad de Dios. Es cierto que unos no van a poder recibir en este momento, pero el problema no está con Dios, está con nosotros. Elección quiere decir Dios soberano. Quiere decir Dios no le importó tu cita de ayer, ni tu cita de hoy, ni la circunstancia en un sentido, sino Él puede tomar todo esto con el fin de causarte llegar exactamente donde vas a querer decir, quiero Cristo. Si no estás allí, debes comenzar en pedir misericordia. Si no puedes decir que es algo de consuelo oír esa doctrina, creo que necesitas examinar tu vida de oración, examinar tu humildad, examinar si tu vida está llena de orgullo, examinar si tu vida te enseña que eres algo importante o si correctamente entiendes que no eres nada, sino solo por la elección de Dios. Dios es el autor de la salvación y aquí decimos en Jesucristo, en algo que Dios hace cuando dice aquí, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué?
fuésemos santos y sin mancha delante de Él, solo va pasando en Cristo Jesús. Dios es el autor de esa salvación con tal fin que tú vas a llegar frente de Él así de santo, así sin mancha. Entonces, si Dios pone su amor sobre nuestra vida, si Dios nos toma como los suyos, hay un fin que Dios tiene en mente. Hay un fin para tu mañana. Hay un fin para tus tribulaciones. Hay un fin para tus dificultades. Hay un fin cuando pensamos en los años que tenemos. Alguien es quitado de nosotros con pocos años por cáncer, pero Dios tuvo su fin y su fin fue su salvación. Y aunque salió de acuerdo con nosotros temprano, decimos que no fue el fin de Dios en su vida. Podemos multiplicar ejemplos, pero queridos amigos, la idea de decir esto es decir, buscar, querer, obtener, guardar o cualesquier bendiciones fuera de Cristo no son bendiciones. Y debemos guardar esto. Dios es el autor de nuestra salvación. Si tenemos bendición, es bendición en Cristo Jesús. Si tenemos bendición es porque Dios nos da bendición. Dios es el autor de salvación y con esto podemos decir Dios es 100% responsable de su comienzo y su obra. Elección es desde la eternidad y no podemos decir eternidad sin pensar en tiempo. Nosotros estamos tan pequeños como criaturas. Yo tengo muchos años estudiando la Biblia y todavía no he encontrado la manera de explicar eternidad. Solo puedo explicar que antes y antes que antes y antes que antes. Algo así. Pero ¿cómo voy a explicar eternidad? No es posible. Eternidad tiene que ver con no hay fin. Entonces, en un momento que tiene que ver con tiempo, había momento cuando Dios dijo, estos serán míos. Y la Biblia nos da explicación excelente. Dios grabando nuestros nombres en su mano. O luego hablando de Dios de Israel, tomando el pueblo para ser los suyos. Y luego cuando ellos se metieron en pecado, Él castigando a ellos, pero tomándoles de nuevo para ser los suyos. Luego Dios explica en términos que podemos entender. Dios habla de ser nuestro marido. Estamos casados con Él. Y aunque éramos culpables de adulterio, aunque fuimos lejos de nuestro marido, Dios nos tomó a sí mismo. Y todo esto es para convencernos que Dios es responsable de nuestra salvación. En este contexto es correcto decir que parte de la aplicación de esta doctrina es algo de consuelo. Si la salvación no depende en ti, no puedes perder la salvación. Amén. Hay muchos que entran en la iglesia, hay muchos que tienen que ver con sus tradiciones, tienen que ver con sus hábitos, tienen que ver con su programa, tienen que ver con su comunidad. Y luego salen y dicen que no quieren nada de la iglesia. La Biblia también nos da explicación de lo que va pasando. No eran de nosotros, dice Juan, 1 de Juan 2. Porque si eran de nosotros, iban a quedar con nosotros. Pero saliendo dice que nunca fueron de nosotros. Y
Y muchas veces, como ustedes saben, perdóname, pero hay algunos aquí que han oído estas palabras de mi boca. ¿Tú quieres querer Dios un rato? ¿Tú quieres practicar algo de cristiandad? ¿O tú quieres Dios como trago de Coca-Cola, algo refrescante por el momento? Estás mintiendo a ti mismo. O estás completamente con Dios, o no tienes nada que ver con Dios. Tan sencillo. ¿Qué es la palabra de Cristo? El que toma su cruz de vez en cuando y va en pos de mí. El que no toma su cruz y va en pos de mí no es digno de mí. ¿Y qué es tomar la cruz? No puedo decir que tengo suficiente dinero. No tengo las cosas que quiero. ¿Es tomar la cruz? No, cuando Cristo tomó su cruz fue morir. Si tú vas en pos de Cristo, si entiendes el Evangelio, si entiendes elección, si tú dices que estás comprometido con Cristo, tú dices que es todo. No es por el momento agradable, no es por el momento cuando es fácil, es completamente. ¿Tú vas a sufrir? Sí. ¿Tú vas a morir? Muy probable. ¿Tú vas a no poder ver algunas cosas o experimentar algunas cosas o tener mucha libertad por seguir a Cristo? Muy cierto. Pero tomar la cruz es entender que todo está en Dios y toda la salvación es de Él. Que fue antes de la creación del mundo, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y qué fue aquí? Según la Biblia no fue nada aquí. De lo nada hizo Dios todos los cielos y la tierra. La Biblia dice que había una persona con Dios en la eternidad. Es asunto de otro día. Pero Jesucristo fue con Dios. Y una linda doctrina que celebramos, la Biblia nos dice que en la eternidad Dios tomó los suyos, mencionando sus nombres, grabando sus nombres, ¿cómo podemos decir? Tatuando sus nombres en su mano o algo así. Y luego Dios dio todas esas personas a Cristo. Podemos imaginar tal momento, Dios el Padre, hablando con Cristo en la eternidad, Cristo sin cuerpo, Cristo exaltado con su Padre, perfectamente feliz. Y en la eternidad había un momento cuando Dios dijo, te voy a dar esa cantidad de personas, van a ser tuyos. Y Cristo diciendo, amén. Y luego la Biblia dice, para explicar que fue muy seguro, dice que Cristo fue el Cordero de Dios inmolado, o sea, crucificado o destruido, muerto, desde antes de la fundación del mundo. Porque fue lo que dicen en francés, fait accompli, que quiere decir un hecho cumplido. Porque fue tan cierto su obra de salvación que así hablaba de su muerte. Salvación 100% de Dios, Dios responsable por su comienzo. En tercer lugar, Dios hizo esa salvación en Jesucristo en su amor. Y ahora tenemos que entrar poquito en algo de gramática y necesito decirles que nuestra traducción hizo algo de una decisión. Pueden ver versículo 5.
y sabemos que los versículos no son parte del original. Tenemos versículos por muchos siglos para ayudarnos a estudiar. Pero en todas las versiones con números, las palabras en amor en versículo 5 están en versículo 4. Es decir, leer así, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Pero en los últimos siglos, muchos de los que estudian griego dicen que mejor es unir las palabras en amor con versículo 5. En amor habiéndonos predestinado. No importa. Y yo no soy poderoso en gramática para decir, después de muchos siglos, quién tiene la razón, ponerlo con 4, ponerlo con 5, no importa. ¿Qué enseña? Que la obra eternal de Dios, o en escoger, o en predestinar, tiene que ver con su amor. Amor fue la motivación de Dios. Y no hay error en decir esto. No había necesidad de parte de Dios. No había algo que le faltó en la eternidad. Dios no fue imperfecto que necesitara una creación. Dios no es mejor porque hay seres humanos en el mundo. Fue la obra de amor de Dios. ¿Quieres entender Dios? ¿Quieres entender la soberanía de Dios? ¿Quieres entender el poder de Dios en toda su fuerza? Necesitas entender su amor. En amor. No tiene que ver con algo de tu vida. Tiene que ver con algo de Dios. Entonces, fuertemente, y ustedes van a ver esto, no sé cuál de ustedes leen las noticias de México muy seguido. Estoy deprimido cuando leo las noticias de México. También de mi país, de los Estados Unidos, mi otro país, perdón. Pero cuando leo las noticias, algo va cambiando aquí en México. Antes no aguantaron los mexicanos musulmanes, con razón. Hasta hoy los japoneses no aguantan musulmanes, con razón. Musulmanes solo tienen en idea de destruir. Pero ahora hay más y más tolerancia de cualquier cosa y con eso el musulmán. Pero mi punto es más allá. Queda excluido el musulmán. El musulmán no tiene idea de Dios de amor. No entiende amor el musulmán. Su idea de Dios es un Dios pervertido, torcido, cruel, que no sabe amar ni ser lleno de gracia para con los suyos. Queda excluido el que piense en salvar su vida por su propia fuerza, o sea, por su obra. Vamos a ver fuertemente en Efesios que la doctrina de gracia sola es enseñada. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Queda excluido el que quiere ser salvo por su esfuerzo. Hace que el amor de Dios es nada. Hace que el amor de Dios no es la motivación de salvación, sino su propio esfuerzo. Y qué blasfemia es contra nuestro Dios. Tú, con todo tu pecado, con toda tu rebelión, que vengas sin reserva, sin esperar. Si eres un adicto, que vengas a Cristo, porque es amor que nos salva.
Si eres muy duro, que vengas a Cristo, porque amor es suave y paciente. Si eres muy mundano y quieres vivir por los placeres de hoy, que vengas, porque solo Cristo puede quitar estos deseos de tu vida y corazón. Si eres persona quebrantada, destruida por muchos años de vivir desenfrenado, por muchos años de vivir en el orgullo y soberbia, que vengas porque solo Cristo puede cambiar esto en amor de Dios. Si eres hipócrita, si eres la persona que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo, que vengas. Porque solo Cristo puede quitar esto de ti en amor de Dios. En este también tenemos que prestar otro detallito de gramática. Perdónenme, pero es importante. Pueden ver versículo 3 de nuevo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y vamos a decir algo luego de las últimas palabras en los lugares celestiales en Cristo. Esperamos. Vamos a decir más de este versículo luego también, pero el verbo aquí, bendecir, es el verbo principal de los versículos 3 hasta 14. Y luego hay 18 verbos, si cuento bien, que hay dudas, pero entre 4 y 14 hay 18 verbos. Y hay un término en gramática que decimos que todos estos verbos están abajo. El verbo bendecir. El punto es Dios bendice. Y más correcto decir, como tenemos traducido aquí, Dios nos bendijo. Algo hecho, cumplido. Y todo lo que está explicado aquí, desde antes de la creación del mundo, hasta el momento en que creíste, hasta el momento en estar exaltado con Dios en la gloria, en la herencia que es tuya en Cristo Jesús. Todo verbo que aquí está tiene que ver con este verbo bendecir. Y cuando decimos esto, en el amor de Dios nos bendijo. En amor de Dios nos bendijo. Tú vas a llegar con Cristo con nada. Está bien. El amor de Dios es suficiente. Si tienes la tentación, como muchos, decir que el amor de Dios no es suficiente, te digo que el amor de Dios es suficiente. Imagínense. Hay miles de millones de personas en todos los siglos que han creído en Cristo Jesús. Y aquí viene una persona y esa persona está llena de pecado, está llena y muy sucia y ha hecho muchas cosas malas. Y esa persona piensa que su pecado es tan enorme, que es más enorme de todos los pecados de todos los pecadores durante todos los siglos que han sido perdonados. Qué soberbia es. No llegar con Cristo es meramente ser orgulloso y negar el amor de Dios siendo tan grande. Y por eso Martín Lutero podía decir que cuando hay pecado y encuentras frente de ti que has pecado, ¿a dónde vas? Con Dios. Porque es el amor de Dios que nos llama a llegar con Cristo. Y perdóname, voy a hacer mi último punto muy corto. Dice 3, toda bendición espiritual se encuentra en Cristo Jesús. Un día, si Dios nos presta vida y nos favorece con fondos, Sandra y yo tenemos deseo de caminar en
Francia y España. Hay un camino allí creo que es más de 300 kilómetros. Siempre he oído el nombre oficial, es como el Camino de Compostela o algo así. Y nos encanta la idea de ver algo de Francia y España, montañas y todo. Pero en este mismo momento, un amigo mío, tristemente, está en este camino. Y hace unos días dijo, hoy en caminar nos encontramos frente a tal iglesia, una iglesia católica en el campo. Y dicen todos que contemplar a Dios en aquella iglesia es acercarse a Dios por contemplarle en tal edificio. Y él dijo que quedaron allí, él y su amigo, varias horas contemplando. Y él dijo luego, funcionó. Yo soy amigo de este hombre. No voy a callarme. Voy a decirle abiertamente, si tú piensas que estar en un edificio contemplando a Dios te hace acercar a Dios, aparte de Cristo, separado de Cristo, solo por contemplar, estás mal y no tienes herencia en Cristo. O quizás es meramente que estás engañado pensando que hay bendición de Dios fuera de Cristo. No hay. El punto aquí, si tienes cualquier bendición y es en verdad bendición, o está en Cristo Jesús o no es bendición. Y tenemos la razón de decir a los ricos cuando dicen que son bendecidos de Dios, quizás es engaño, porque muchos ricos van al infierno. Y tenemos la razón de decir a cualquier persona cuando dicen que su bendición es fuera de Cristo. Están engañados y no tienen bendición. Porque la palabra dice con claridad que está en Cristo Jesús. Termino pidiendo que hagan una vista de capítulo 2 y versículo 10 de Efesios. Porque el comienzo de tu salvación, amigo, está en la eternidad, pero hay propósito de ser elegidos de Dios, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estando en Cristo, será un cambio en el poder de gracia y, claro, con el fin de vivir como obra suya, haciendo lo que Él quiere. Amén. Vamos a orar. Señor, mientras oramos, queremos despedir de cualquier bendición que está fuera de Cristo. Queremos confesar que hemos buscado nuestra seguridad o paz fuera de Cristo. Queremos entender de nuevo que toda bendición está en Cristo Jesús y no está en nuestro poder. Que seas glorificado en darnos la confianza en tu amor de haber sido elegidos, escogidos en Cristo Jesús. Amén.